Hola, buenas tardes a todos. Un gusto recibirlos esta tarde en este ciclo de charlas del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Departamento Judicial de La Plata. Hoy tenemos la invitación para darnos una charla al doctor Pablo Lasati, abogado, docente, escritor, quien nos ha puesto un título interesante: ¿Miedo a perder o perder el miedo? Eso es lo que viene como una charla de interés. Agradecer a todos los que están en Zoom presente y también a los que están en vía de YouTube. Lo tengo a Miguel, que va a hacer la presentación. Miguel, buenas tardes. Y gracias, hola, buenas Pablo. Tardes. Gracias, Pablo, una vez más, por este esfuerzo, por estar junto al colegio. Muchas gracias. Miguel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Muy buenas tardes, señoras, señores, colegas. Esta es otra de las partes de que se compone nuestro ciclo de charlas, y como todos ustedes saben, está dirigido a los colegas del Departamento Judicial La Plata, en principio, que tienen la opción de inscribirse directamente y poder hacer sus preguntas al finalizar la disertación. Por el otro lado, estamos abiertos en el canal de YouTube, a quien también, a cuyos asistentes les damos la bienvenida desde aquí, y que serán testigos de esta disertación hasta el momento en que se corte la transmisión. Por lo tanto, no podrán participar de las preguntas. O sea, esto a un título enunciativo para que cada uno sepa cuáles son las reglas del juego. Estas reglas del juego que hoy nos traen a alguien que justamente de la parte lúdica sabe bastante y que es además una extraordinaria persona. Una persona que ha dedicado su vida tanto a su profesión, es abogado, muy joven pero con muchísima experiencia, ha tenido grandes responsabilidades a su cargo, actualmente las tiene siendo secretario de un juzgado, es una persona que fue jurado también para la designación de jueces en lo laboral. Es una amplia trayectoria en todo aquello que está relacionado con lo jurídico. Pero más allá de eso, es un profesor, es un docente, es alguien que nos ha demostrado, tanto en la Universidad Nacional de La Plata como en la Universidad de Buenos Aires, como en nuestro instituto, del cual forma parte como profesor, una solvencia, una madurez y una forma de comunicación realmente distinta. Por eso es tan agradable tenerlo hoy con nosotros. Y por el otro lado, algo que completa toda esta imagen por la cual hemos querido brindarles a todos ustedes la posibilidad de tener contacto con él, es su especialización en todo lo que concierne a la parte de neurociencias y sobre todo en la narrativa, tanto en los textos jurídicos en los cuales ha intervenido, como en una serie de cuentos que ustedes habrán visto en la reseña de su currículum, figuran allí. Ante esta persona estamos hoy, ante esta persona que se llama Pablo Lasati, ante esta persona que para mí es Pablo, y al cual le doy la bienvenida, y voy a dejar que él mismo les explique todo este misterio de el miedo a perder, o esta necesidad de perder el miedo para lo actual o lo que viene. Pablo, a tu disposición. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, gracias, Aníbal, y en nombre de ustedes quiero agradecer también a todo el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Nacionales, tanto del Departamento Judicial de La Plata como de otros departamentos. Y no quiero olvidarme también de saludar y agradecer a Noelia Francisco, y en nombre de ella a todo el instituto. Realmente me has tirado una bola pesadísima, me has hecho una presentación divina de la cual creo no ser merecedor.
Miguel. De hecho, ha generado una expectativa que ahora me va a ser difícil sostener. Pero bueno, trataremos de hacer esto, y más que nada contarles que lo que venimos a hacer en este espacio, quienes participamos, tanto en esta nueva modalidad que son las videoconferencias, una modalidad a la cual nos tuvimos que acostumbrar muy rápidamente y todavía no tenemos pleno dominio ni pleno manejo, pero que las circunstancias nos han impuesto, al igual que estas nuevas circunstancias nos hacen repensar cómo venimos pensando nuestra profesión y nuestras prácticas. Dicho esto, quiero compartirles la pantalla para comenzar a desarrollar estas reflexiones que no tienen otra pretensión que ser eso, que constituirse no en un tip ni un vademecum de recetas de cómo dirigirse, porque no me siento capacitado para eso, pero sí en generar ciertos disparadores que ayuden a reflexionar sobre algunos temas, siempre teniendo en cuenta y teniendo como eje al miedo, ¿no es cierto? Y para comenzar, quiero hacerlo con una hermosa fábula de Mamerto Menapace, que cuenta que un hombre explorando las altas cumbres de la cordillera encontró un huevo que era un huevo un poco más grande que el huevo de una gallina, que el tamaño del huevo de una gallina, y era mucho más chico que el tamaño de un huevo de un avestruz. El hombre, que era un granjero, recordó que tenía una pava que estaba clueca y que estaba empollando también huevos de similar tamaño. Se llevó el huevo hasta su granja y lo puso debajo de la pava, quien lo incubó durante un tiempo hasta el nacimiento. Quiso el azar y la fortuna que naciesen todos los huevos el mismo día. Los huevos que la pata había puesto y aquel que había traído el hombre de las altas cumbres. Cuando nacieron los polluelos, muchos de ellos se parecían y había uno que era distinto. Uno que, si bien se tenía ciertos rasgos de ser un pavo, no lo era. Y estaba bien que no lo fuera porque se trataba de un pichón de cóndor. Este pichón de cóndor no sabía que era un cóndor y siempre creyó que era un pavo. Siguió a mamá pava por toda la granja y compartía con sus hermanos pequeños distintos juegos. Estaba comiendo la fruta madura que comían todos, picoteando la tierra para encontrar los insectos, los bichitos, las lombrices. Y así fue desarrollándose en la pavada, hasta que un mediodía, un día con un sol esplendoroso, con un cielo que relucía, vio que por encima de sus cabezas volaban dos grandes aves, dos cóndores, aves majestuosas, aves que desplegaban sus alas y volaban en un vuelo maravilloso, circular, y pensó, qué hermosura, cómo me gustaría volar de esa manera, qué sensación de libertad se debe sentir mirando todo desde arriba. Y mientras estaba pensando fue interrumpido por una pavita, que le preguntó, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás pensando? Y el cóndor le contó sus pensamientos más íntimos, lo cual generó, por supuesto, una reacción, una gran risotada de parte de la pavita y una censura, diciéndole, pero ¿por qué no te dejas de perder el tiempo mirando hacia arriba, soñando cosas imposibles, y te venís conmigo a buscar unos bichitos? Conozco un lugar donde hay unas frutas maduras que deben estar riquísimas. Y así nuestro cóndor siguió viviendo en la pavada. Y no solo siguió viviendo en la pavada. Cuando fue grande,
llegó el turno de partir y murió en la pavada. El cuento se llama Vivir y morir en la pavada, de Mamerto Menapache, y concluye con una frase que es muy clarificante, que dice: y pensar que este cóndor estaba destinado a volar tan alto. ¿Cuántas cosas encierra esta fábula? ¿Cuántos miedos se pueden deducir de este relato? Miedo a reconocerse distinto. Esta situación en la cual el ser distinto nos pone en una situación de dar explicaciones de manera constante. Miedo a abandonar su vida, abandonar su comodidad, abandonar lo que conocía. Miedo quizás a no sentir pertenencia si decidía seguir su sueño. Miedo a no ser capaz de cumplir con las expectativas de ese sueño trazado. Miedo a soñar. Miedo a la mirada del otro. ¿Cuánto nos importa la mirada del otro? Y sí, vivimos en sociedad, somos seres que necesariamente nos interesa y nos nutre la mirada del otro, pero muchas veces nos condena, nos frustra, nos castra. Miedo a la transformación, en definitiva. Miedos, más miedos. Pero, ¿qué es el miedo? Según la definición o la clasificación de Paul Ekman, que es una clasificación tradicional, es una emoción básica y considera que hay 6 emociones que son básicas. El miedo es una de ellas. También está la sorpresa, la alegría, la tristeza, la ira y el asco. Estas emociones vienen en nuestro ADN, nacen con nosotros y tienden a ser, ¿qué? A protegernos para sobrevivir. Y el miedo nos anticipa de situaciones que pueden ser peligrosas. ¿Se puede hacer desaparecer el miedo? Podemos decir, alguien puede decir, yo la verdad voy a hacer que el miedo desaparezca. No, de manera racional no podemos hacer desaparecer el miedo porque precisamente el miedo no es racional. Entonces, quien dice que no tiene miedo o tiene un problema patológico cerebral, o miente. Sí podemos achicar el miedo. Y si achicamos un poco el miedo, entonces podemos ser más intensos en nuestras apuestas, asumir más riesgos. Podemos ser menos conservadores. Por el contrario, acrecentando el miedo, nos vamos a tornar más conservadores, más lentos en nuestras decisiones. Pero si el miedo lo acrecentamos aún más, lo sobredimensionamos, entonces nos puede causar parálisis en nuestras decisiones. Y la idea de hoy es empezar a reconocer el miedo, no tenerle miedo al miedo, y a poder empezar a gestionarlo. Y podemos entender esto desde el punto de vista de comprender que nuestro cerebro, el cerebro del Homo sapiens sapiens, es decir, del hombre que sabe, tiene aproximadamente 200.000 años. Y en esos 200.000 años, morfológicamente no ha cambiado en nada. Entonces, tenemos el mismo cerebro que tenía el Homo sapiens sapiens hace 200.000 millones de años, 200.000 años atrás. Ese Homo sapiens vivía en un hábitat absolutamente diferente al que tenemos nosotros hoy en día. Ese Homo sapiens tenía que salir a cazar porque necesitaba comer y se enfrentaba a diario a peligros que podían poner en jaque su vida. El miedo ayudaba a detectar el peligro para poder sobrevivir. Y ese miedo generaba una corriente eléctrica, de impulsos eléctricos que decantaban en una reacción química del cerebro. Frente al miedo, el cerebro generaba cortisol y endorfinas. Entonces, tenemos en cuenta que la adrenalina que generaba el cerebro, junto con el cortisol, nos iban a preparar para el ataque o para la huida.
esa adrenalina que generaba el miedo, o que provocaba el miedo, hacía que nuestras extremidades estuviesen preparadas. Toda nuestra fuerza se concentraba en las extremidades. Es por eso que actualmente nosotros sentimos, cuando tenemos que enfrentarnos a una situación que nos da cierto miedo, algunas reacciones corporales que son características, como la sudoración en las manos, por ejemplo, como el resecamiento de la boca, como un cambio en el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque toda la sangre fluye hacia las extremidades. ¿Para qué? Para prepararnos al ataque o para huir. Entonces, en este contexto, hoy seguimos reaccionando de esa misma manera, pero ya no tenemos que ir a buscar al diente de sable en la sabana africana. Vamos al supermercado y en una góndola conseguimos el alimento. Sin embargo, las reacciones de nuestro cerebro siguen siendo iguales. Les voy a proponer una actividad, si ustedes me permiten, para hacer. Les voy a pedir que por favor se crucen de brazos. Donde están sentados, en el lugar de sus casas que hayan elegido para compartir este encuentro, les voy a pedir que se crucen de brazos. Bien, ¿ya se cruzaron de brazos? Les voy a pedir que se miren la muñeca izquierda. Si tienen reloj, en esa muñeca, fíjense o miren el reloj. Miren la posición del brazo. Descrúcense de brazos, por favor. Vuelvan a cruzarse. Otra vez les voy a pedir lo mismo. Tomen registro de su muñeca izquierda. Vuelvan a descruzarse. Y por última vez, y no los molesto más, crúcense una vez más. Vuelvan a tomar registro de su muñeca izquierda. Les pregunto, las 3 veces que les pedí que se cruzaron de brazos de la misma manera? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque ese es un comportamiento que ustedes han automatizado con el tiempo. Ahí se impuso la estructura del cerebro que conocemos como cerebro reptiliano, con el cerebro que compartimos con los mamíferos y que es el encargado de las reacciones autónomas de nuestro cuerpo, la respiración, el pulso, obviamente los latidos del corazón. Fíjense, si ustedes quisieran no respirar, durarían un determinado tiempo. Después se verían forzados sí o sí a respirar. No pueden controlar racionalmente esta parte del cerebro. Y el cerebro, la teoría del cerebro triuno, fue una teoría desarrollada por Paul MacLean, que allá por la década del 50, que nos dice que si bien tenemos un cerebro, está estructurado en 3 capas. La primera, que corresponde al cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano. La segunda, que corresponde al centro de las emociones, que es el cerebro de mamífero, o el cerebro límbico. Y la última parte, que es la que nos distingue como humanos, que es el neocórtex, que es el cerebro obviamente racional. Con esta teoría, MacLean nos muestra que, en definitiva, si bien actúan o interactúan estas 3 estructuras del cerebro, tienen partes que son autónomas. Y es ahí donde empezamos a focalizar para reflexionar sobre el miedo. El miedo habíamos dicho que era una emoción, una de las emociones básicas, y el centro emocional, acabamos de decir que está estructurado dentro del cerebro límbico, que es
no sé si ustedes pueden ver mi cursor, es esta parte. Esta es la amígdala cerebral. Cuando la amígdala detecta una situación de peligro, esta información va a la parte del neocórtex, que es esto, para que tome decisiones, pero también va a la parte del cerebro reptiliano, al tronco. ¿Y qué ocurre? Ocurre que podemos tener ciertas reacciones que están emparentadas con lo irracional. Por ejemplo, si de repente tengo una emoción que es muy intensa y que, por supuesto, como tiene la autopista que une al cerebro límbico de mamífero con el complejo R o el cerebro reptiliano, es mucho más corta que la que atraviesa hacia el neocórtex. Entonces, cuando nuestra emoción es demasiado intensa, el neocórtex no estaría bloqueado para la participación o con una participación reducida. Directamente el centro límbico de nuestro cerebro da la orden para que actúe el reptiliano. Y ahí el reptiliano acciona sin ningún tipo de miramientos ni de análisis. Y desde ahí es que parte esto que yo les decía del miedo, desde ahí es que parte esta necesidad de entender que frente a un estímulo que tenemos, si el estímulo es muy intenso, entonces la capacidad de razonar es mucho menor, o a lo sumo viene posteriormente. Cuando reaccionamos y cuando el cerebro racional puede procesar esa información que le mandó la parte límbica, entonces ahí nos aquietamos un poco. Pero las distintas estructuras que les estoy mencionando componen lo que se conoce como la parte consciente y la parte subconsciente, es decir, lo que está debajo del consciente. Esta parte racional es aquello que nosotros podemos visibilizar. Y la parte parte del subconsciente integrado por el cerebro límbico y el reptiliano, anida en las profundidades del cerebro en un lugar al cual no podemos acceder desde la razón. Entonces, lo que sentimos muchas veces nos cuesta ponerlo en palabras. ¿Qué ocurre con ello? Ocurre que por momentos no terminamos identificando las emociones y logramos desde la razón justificar ese desconocimiento atribuyéndole responsabilidades a otras cuestiones. Es decir, le echamos la culpa al otro, básicamente, o a otra situación que es externa, frente a la imposibilidad de hacer un análisis interno desde ya. Y el cerebro es un órgano que consume muchísima energía. Consume el 20% de la energía corporal, de la energía medida en oxígeno y en glucosa. O sea, es un órgano muy demandante. Por lo tanto, como necesita, y está diseñado para la supervivencia, necesita gastar la menor cantidad de energía posible. Por eso es que el cerebro es un órgano perezoso. Por eso es que estudiar nos cuesta. Hacer cosas que nos impliquen un consumo de energía para el cerebro le huye. El cerebro es esencialmente neofóbico, tiene fobia a lo nuevo, porque lo nuevo le implica una mayor demanda. ¿Demanda de qué? Demanda de consumo energético. Fíjense que si tuviésemos todas las neuronas prendidas se podría generar 0,085 vatios, es decir, la energía suficiente para prender una lamparita LED. Perdón. Entonces, ¿para qué nos sirve el reptiliano?
el reptiliano nos sirve para las funciones autonómicas. Básicamente estoy diciendo estoy haciendo un vuelo rasante sobre esto. Si nos detenemos en el cerebro límbico, que es el cerebro de mamífero, que nos aloja las emociones, es donde se empiezan a disparar las emociones, y el que también está diciéndonos permanentemente qué es lo que nos gusta o no. El centro de placer está situado ahí, en el límbico. Y yo les hago una pregunta. Para ustedes qué piensan? ¿Que somos seres racionales que sentimos o seres emocionales que pensamos? No alcanzo, no sé si ustedes pudieran contestar por chat. No alcanzo a ver si... No sé si pueden contestar por chat. Pero bueno, de todos modos, les adelanto. Siempre, o por lo menos hasta el famoso caso de Phineas Gage, un capataz de la industria del ferrocarril que hacía extensiones de vías férreas, él se encargaba toda la parte de dinamitar el terreno para la construcción posterior de las vías. Pensábamos que éramos seres racionales que sentíamos. Después del caso de Phineas Gage, la neurociencia empezó a analizar, y hoy ya no tiene ninguna duda, que somos seres emocionales que pensamos. ¿Qué le pasó a Phineas Gage? Ustedes ven ahí una foto donde tiene atravesada una barra de hierro en el cráneo. Estaba disonando la pólvora y se olvidaron de poner los peones la capa aislante de arena, y a Phineas le explotó esa barra de hierro con la que está posando ahí, le ingresó por debajo del ojo izquierdo y le atravesó todo el cerebro. Phineas no murió, estuvo un tiempo complicado, pero después se recuperó. Se recuperó y primero fue casi una situación excepcional que no muriera en una época donde las infecciones eran una causa principal de muerte. Pero no solo se salvó, sino que además volvió a trabajar. Phineas era, antes del accidente, muy querido por sus trabajadores, por sus compañeros. Era muy reconocido por la patronal, y el Phineas que volvió a trabajar era totalmente distinto. Era un Phineas absolutamente irritable, sin frenos inhibitorios, capaz de esbozar los peores ataques de ira, absolutamente incomprensivo, vago, jugador. Todo aquel rasgo del Phineas previo al accidente estaba borrado. Sin embargo, Phineas podía comprender racionalmente cualquier operación matemática que se le hiciera, cualquier planteo que demandase un esfuerzo del neocórtex en la resolución. Lo único que no sabía hacer era tomar buenas decisiones. Su vida, precisamente por eso, afectado por el accidente, terminó haciéndolo separar de su familia, e inclusive algunos cuentan que terminó regenteando un burdel en Santiago de Chile. ¿Qué nos enseña la historia de Phineas? Nos enseña que el cerebro de mamífero es fundamental para la toma de decisiones. Que la decisión la terminamos tomando con el centro emocional
y la terminamos justificando con el cerebro racional o neocórtex. Esto lo saben muy bien la gente de el marketing y la publicidad, sobre todo las de neuromarketing, y lo aprovechan muy bien. Porque precisamente lo que han detectado es que la amígdala está cerca del hipocampo, que es fundamental para el desarrollo de la memoria. Entonces, el emocionarse está muy ligado al aprendizaje. Y lo que les estaba contando decanta en que muchas veces primamos la inteligencia basándonos en la razón. Entonces la inteligencia se medía por el coeficiente intelectual, el famoso IQ. Luego, después de la aparición y la irrupción en el mercado de Daniel Goleman, empezamos a entender que era muy importante también, además de la inteligencia o del coeficiente intelectual, la inteligencia emocional, la IE. Bien, ahora estamos, obviamente, hoy ya se habla de múltiples inteligencias, pero quiero referirme a una en particular que es la inteligencia de cambio. Entonces, para empezar a trabajar la inteligencia de cambio necesitamos saber si aquel que quiere cambiar es consciente de que tiene que cambiar. Porque si no es consciente de que tiene que cambiar, entonces hay una imposibilidad total de cambio. Una vez que uno es consciente que tiene que cambiar, entonces aparece la segunda pregunta. ¿Querés cambiar? Ahí el miedo al cambio, la resistencia al cambio es una característica muy sobresaliente. Cuando logramos que el sujeto quiera cambiar, entonces ahí sí viene la tercera pregunta, que es, ¿sabés cómo cambiar? Bien, vamos a empezar a analizar estas cuestiones haciendo, con esta filmina que es la filmina del iceberg. Es muy conocida, pero es muy eficaz para analizar estas cuestiones. Y lo que nos aparece como visible, más allá arriba de la línea gris, encontramos el rendimiento, el resultado. Entonces, siempre nos preocupamos por el rendimiento. Ahora, no puede haber rendimiento sin comportamiento. Es decir, si uno quiere que, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, si uno quiere que le vaya bien en su empresa inmobiliaria y tiene que dedicarle tiempo a su empresa inmobiliaria, el comportamiento, esa dedicación de tiempo va a influir sin ninguna duda en el rendimiento. Asimismo, va a tener que tener un comportamiento ejemplar hacia los clientes, porque si maltrata a los clientes seguramente también va a impactar en el rendimiento. Ahora bien, vemos que este comportamiento, ya no solo tenemos el rendimiento, sino que empezamos a analizar que los comportamientos influyen sobre el rendimiento. Vamos a ver que este comportamiento está condicionado. Y tiene un doble condicionamiento, un condicionamiento externo y un condicionamiento interno. El condicionamiento externo va a estar dado en líneas generales, porque ese comportamiento está regulado, por ejemplo, por el Colegio de Martilleros. Hay una regulación sobre cómo comportarse, y eso va a impactar en el comportamiento. También va a estar condicionado externamente por la interacción con los propios colegas, que le van a decir, che, mirá, a mí me dio resultado tal cosa, o no hagas tal otra. Pero lo que nos interesa a nosotros en el día de hoy es el interno, los condicionamientos internos. Y ahí aparecen las emociones. Y ahí aparece, obviamente, dentro de las emociones, el miedo. Pensamos
¿cuánto influye en nuestro comportamiento? ¿Qué emoción, con qué emoción nos despertamos cada día? Imagínense, si yo me despierto alegre, mi comportamiento va a ser uno. Si me despierto iracundo, el comportamiento va a ser otro. Y si me desperté bárbaro, pero en el trayecto en el cual voy a la oficina se me convierte en la emoción, entonces eso también va a incidir en el comportamiento. Y ahí tenemos el miedo. El miedo como una emoción que nos está alertando algunas situaciones que nosotros interpretamos como peligrosas. Y ese miedo, y vuelvo al dibujo de la torta inicial, si podemos controlar ese miedo y vamos a asumir más riesgos. Si ese miedo empieza a crecer un poquito y vamos a ser mucho más conservadores en el comportamiento. Y si ese riesgo crece desmesuradamente, nuestro comportamiento va a estar comprometido por la parálisis. Ahora bien, yo digo que está bueno hacer una especie de bandeja de las emociones, donde podamos tener una especie de mezcladora, de bandeja mezcladora, donde podamos tener un medidor. Podemos contraponer emociones, que en una punta puede estar la alegría y en otro lado la tristeza, y en ese medidor vamos a ver cómo nos genera una influencia en nuestro comportamiento en ese estado. También puedo tener una perilla para el miedo, para ver si soy más osado o más conservador. ¿Y por qué es importante esto? Porque el reconocer las emociones nos permite gestionarlas. Si nosotros reconocemos las emociones, entonces vamos a poder gestionarlas mejor. ¿Y a qué me refiero con gestionarlas? A trabajarlas. Si la reconocemos, la ponemos en un plano de lo racional. Entonces podemos analizarla. Si no las reconocemos, lejos estamos de poder analizarla. Entonces, para una buena gestión de las emociones, tenemos que circular, hacer conversar este cerebro límbico que les menciono con el racional. Las emociones con la razón, con los pensamientos. Porque también los pensamientos generan emociones. Esto es un ida y vuelta. La emoción genera pensamientos, pero los pensamientos también generan emociones. Y obviamente acá está el reptiliano esperando a ver cómo reacciona. En la medida que nuestras emociones puedan visibilizarse, los pensamientos pueden controlarla mejor y la reacción puede ser mucho más medida. Hay que balancear este triángulo de emociones, pensamientos y reacciones. Y para ir casi cerrando esta primera parte de este encuentro, les voy a contar otra historia, que también tiene que ver con aves. Pero esta vez no es un cóndor, sino son dos águilas. La historia que a un rey le regalaron dos águilas hermosas. Y llamó a quien se encargaba de adiestrar sus animales y les dijo: quiero que conviertas a estos dos pichones de águilas en dos águilas imperiales. La persona encargada de domesticar a los animales asumió el reto y empezó a trabajar. Al cabo de un tiempo, volvió y le dijo al rey: tengo una buena noticia y una no tan buena noticia para darle. La primera es que una de las aves está absolutamente domesticada y ya es un águila real, un águila imperial. Y mientras que el otro, no sé por qué, no puedo comprender, no encuentro ninguna razón, se subió arriba de un palo, allá arriba de aquel viejo árbol, y se quedó
estático. Bueno, el rey toma este desafío y comienza a buscar a alguien que pueda adiestrar a este águila. Y así van pasando distintos especialistas hasta que viene un campesino y se ofrece para poder hacer que ese águila abandone el palo y se convierta y haga su vuelo bautismal para convertirse en un águila imperial. Lo dejan solos al campesino y al cabo de un rato el campesino viene y le dice: ahí está tu águila. El águila estaba sobrevolando el territorio del rey, su reinado, y llega y se posa al lado del rey. El rey, absorto, le pregunta cómo hizo, cuál era la magia o el hechizo que le había hecho aquel animal. Y el campesino, con una simplicidad absoluta, respondió: solo tuve que cortarle la rama sobre la que estaba apoyada, y al caer, el miedo la hizo volar. Esto nos lleva a un punto complejo, que es por qué quedamos entrampados en ciertas creencias, en ciertos segmentos. A mí no me gusta llamarlo zona de confort, porque muchas veces esa zona no es confortable. Si bien es segura, no es confortable. Por eso me gusta denominarla zona de seguridad. Imagínense ustedes un sujeto que hace 30 años que trabaja en el mismo lugar, que detesta su trabajo, que todas las mañanas amanece pensando cuándo será el día que se va a jubilar. Si podemos hablar que ese sujeto está en una zona confortable, porque no quiere cambiar de trabajo, porque en definitiva es lo único que sabe hacer y además se siente grande para iniciar otra actividad. Siente que está fuera del mercado. Entonces, ese sujeto está atrapado en esa zona que no es de confort, pero que sí es de seguridad. Y esa zona de seguridad, para poder salir de esta zona de seguridad e ir a la zona de aprendizaje, necesitamos una actitud. ¿Qué nos pasó con la pandemia? La pandemia nos echó de bruces de la zona de seguridad, nos expulsó. Ahora nos dejó en el límite de la zona de aprendizaje. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Cuando esto se reinicie, donde nos aferremos al miedo, probablemente volvamos a nuestra zona de seguridad. Si decidimos animarnos, vamos a emprender lo que se llama zona de aprendizaje. Y esa zona de aprendizaje, Mariano Sigman, es un neurólogo, un neurocientífico argentino que vive en Barcelona, es biólogo, la describe de una manera para mí formidable. Él dice: cuando tuvimos que aprender a tipear, al principio fue muy complejo, porque mirábamos las teclas, hacíamos movimientos torpes y lentos, pero al ir practicando, al ir amigándonos con el teclado, logramos poder escribir sin darnos cuenta una cantidad de palabras sin ni siquiera poner la vista en el teclado, mirando la pantalla directamente. Y el hombre promedio ronda, de hecho así, por lo menos las evaluaciones que implican o que implicaban una práctica mecanográfica, requerían de 60 palabras por minuto. Una cosa que con la práctica y el ejercicio se podía lograr. Ahora, la gente, Sigman advirtió que la gente se estancaba en estas 60, 80 palabras. Y empezaron a investigar si esto era un tope, un límite para la posibilidad de escritura a máquina o mecanografiada.
Y hubo alguien que rompió todos los esquemas, ¿no? Una mujer que tiene el récord, se llama Estela Pajuna, de 216 palabras por minuto. Entonces se dieron cuenta que la zona estaba mucho más ampliada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente llega a 60 o 80 palabras por minuto y ya es como que no avanza más? Porque ahí encuentra su umbral OK. ¿Qué es este umbral OK? Es una nueva zona de seguridad en la cual se encuentra un equilibrio tácito entre el deseo a mejorar y el esfuerzo que esta mejora requiere. Es decir, llegamos a un punto que nos conformamos con lo que hemos aprendido y que para hacer lo que hacemos no tenemos ninguna necesidad de aprender más. Entonces establecemos un umbral OK. Y ahí aparece una nueva zona de seguridad. Bien, dicho esto, nos adentramos ahora en una problemática que tiene que ver con la pandemia. He escuchado por ahí que cuando salgamos de esta pandemia va a ser como cuando se salió de la guerra, o sea, la pospandemia va a ser como una posguerra. Entonces, voy a preguntar, ¿guerra y pandemia tienen los mismos efectos? Y ahí nos vamos a dar cuenta que no, que la guerra en realidad tiende a una destrucción material de los activos, es decir, del capital fijo, del capital de trabajo, o sea, del capital fijo de los inmuebles, y cuando se recupere la actividad, entonces va a tener que tener una reconstrucción de ese capital para poder ponerse en movimiento. En cambio, la pandemia lo que generó, a través del aislamiento social preventivo y obligatorio, es una parálisis de la actividad. ¿Y esto qué hizo? Atacó el capital circulante. Ya el capital no circula porque la actividad está paralizada. Esa parálisis de actividad se traduce ahora, con los nuevos protocolos, en ciertas limitaciones de acceso a nuestro lugar de trabajo y también, obviamente, en una disminución de la actividad económica. ¿Qué hay que pensar? Primero, en disponer otros modos para reactivarnos laboralmente. Si no podemos, porque además acá va a afectar claramente en el segmento que ustedes se manejan, la reacción de la gente, la gente que quiere comprar, la gente que quiere vender, va a tener miedo. Y este miedo va a hacer que algunos esperen para vender y otros esperen para comprar, porque no quieren que haya visitas en sus casas, porque les parece que la situación ahora está llegando, tiene una gravedad, o todavía no hemos alcanzado el pico y tienen miedo a contagiarse. Básicamente, ese miedo es más que comprensible, entonces hay que tratar de articular otros modos, que seguramente ustedes lo tienen pensado y algunos lo deben estar poniendo en práctica, empoderando también a la gente para que se sienta más segura y que sea ella la que puede mostrar su casa a través ahora de las nuevas herramientas que hay, porque la Zoom se ha puesto no quiero decir de moda, pero sí con un uso tan cotidiano, tan ordinario, que casi todo el mundo ha aprendido a manejarlo. Y que también, además, esto pueda servir de filtro previo para aquel que por ahí pensaba que la casa era de una determinada manera, o el inmueble era de una determinada manera, pueda apreciarlo en su totalidad y decidir si avanza un estadio más hasta llegar a la visita presencial. Lo que tiene de bueno esto es que también tenemos que empezar a pensar en empoderar a la gente, para que también sea partícipe. Porque en este nuevo segmento de humanidad que vamos a abordar, la gente tiene un protagonismo que no tenía en otro momento. Ahora lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver más claramente. Y hay que, por supuesto, reexaminar cómo interactuar en este escenario venidero. Un escenario que nos abre una pequeña luz en una puerta y que seguramente muchos van a querer pasar por esa puerta.
Entonces tenemos que reinventarnos o reinventarnos. No nos queda otra posibilidad. Porque si no nos reinventamos, no vamos a poder pasar por ese sendero tan angosto de la luz de la puerta. ¿Y qué nos espera del otro lado de la puerta? Del otro lado de la puerta nos espera lo que se denomina mundo GANFAM. El mundo constituido por las grandes empresas digitales. Google, Apple, Netflix, Facebook, Amazon, Microsoft. Y ahí empezamos con otro de los miedos que aparecen. Porque hay mucha gente que es tecnóloga, pero hay otros que son tecnófobos, ¿no? Que le tienen miedo a lo digital. Y ahí vamos a tener que empezar a analizar y a escarbar un poquito más en el tema de las brechas generacionales. Y ahí podemos empezar a entender esta transformación del mundo y de los negocios. Si ustedes pueden ver, el primer segmento que clasificaríamos tiene que ver con lo que Prensky denominó los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Es decir, partió el mundo en dos, en el digital y en el análogo. Los nacidos los nacidos luego de la generación X son considerados nativos digitales. Nacieron ya con la era digital y con el desarrollo, el boom y la expansión tecnológica. Mientras que los que venimos del otro mundo las tenemos un poco más difíciles en este aspecto. Fíjense, hoy tenemos 5 generaciones que tranquilamente podemos aplicar a su segmento laboral. La generación silenciosa, que son aquellos nacidos antes de la Segunda Guerra Mundial, entre el 20 y el 40, 1920 y 1940. Imagínense el escenario, han atravesado todas las crisis posibles, la crisis del 30. En el 39 se inició la Segunda Guerra Mundial, con lo cual son una generación absolutamente sufriente. Y una generación que respetaba mucho las instituciones, las instituciones eran un faro, una guía. Estaban educados no para cuestionar, sino para agradar al otro. Había un adultocentrismo muy grande, donde el respeto a los mayores era fundamental. Por el hecho de ser mayor había que respetarlo. Obviamente esto se extiende no solamente a los padres, sino también se extiende a los jefes. Y era una generación muy patriarcal. La mujer prácticamente asistía al hombre. Eran épocas del manual de la buena esposa, una cosa que hoy, a la luz de la actualidad, sería inconcebible. Ellos son los padres de los baby boomers. Los baby boomers, una generación, la generación de mis padres, una generación que es la primera generación posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, y se llama precisamente, mientras que los otros se llamaban generación silenciosa porque prácticamente no cuestionaban absolutamente nada, eran extremadamente sumisos. Los baby boomers se llaman así porque hubo una explosión de nacimientos, sobre todo en la parte nórdica, que apuntó, y en Estados Unidos también, que apuntó a una nueva forma de vida, ¿no? Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial hubo una expectativa, hubo también un renacimiento desde lo económico,
pero ellos no se olvidaban todas las necesidades que habían pasado. Entonces eran muy trabajadores, siguiendo el lineamiento de la generación silenciosa, y además eran ahorrativos. No les iba a pasar que cualquier otra situación crítica los encontrase sin ahorro. Eran activos desde lo político, cultural, son los empresarios que hoy en día lideran las grandes empresas o las viejas empresas del mundo, que no sean las tecnologías digitales. Inclusive, es más, sí podríamos incluir dentro de este segmento por ejemplo, personalidades como George Bezos, que es el CEO de Amazon, ni hablar a Bill Gates. Y este segmento era un segmento un poco más contemplativo, con ciertas cuestiones, con un rol diferente de la lucha por ciertos derechos de la diversidad. La mujer, si empiezan a reclamarse los derechos para la mujer, para los negros, para minorías étnicas. Y luego llega la generación X, una generación, digamos, creo, mi generación, creo que fuimos la generación más complicada, porque fuimos un puente entre el mundo analógico y el mundo digital. Todos los grandes desarrollos comenzaron se transitaron esta generación, atravesaron esta generación. ¿Y qué nos ocurrió? Nos cambiaron absolutamente los papeles. ¿Por qué? Porque de repente veníamos de distintas generaciones donde la generación posterior siempre aprendía de la generación anterior. Y en este caso nosotros, lo que aprendimos de la generación anterior ya no nos servía, y teníamos que aprender de la generación venidera, es decir, lo que aprendimos de nuestros padres ya no lo podíamos poner, o se nos dificultaba para ponernos en práctica, mientras que teníamos que romper esta barrera y ser alumnos de nuestros hijos. Complejo para todo el sistema de autoridades que veníamos sosteniendo a lo largo del tiempo. Este cambio de paradigma también mostró a una generación absolutamente consumista, irresponsable con el medio ambiente, despreocupada, pero porque el excesivo consumo no se terminaba midiendo en impactos. Si bien se decía de alguna problemática que pudiera tener la capa de ozono en su momento, no lo veíamos como una cuestión inmediata. Y es la generación que ya alienta la diversidad, ya la acepta, ya empieza, mientras que los baby boomers luchaban por la diversidad, hay un paso posterior en la generación X que acepta la diversidad. Y ahí aparece el primer sismo generacional. Nacen los nativos digitales, los millennials, los primeros nativos digitales, con una mentalidad diferente, y precisamente son autodidactas, porque nosotros, los de la generación X, no pudimos enseñarle mucho. Lo que podíamos haber aprendido y haberles enseñado, que aprendimos de nuestra generación anterior, ya no les servía. Y empiezan a ver esos cortocircuitos en la faz del entendimiento. Por un lado, la generación X sentía su autoridad absolutamente cuestionada, ni hablar los baby boomers, mientras que la generación Y son mucho más desfachatados, la generación millennial, también llamada generación Y, son mucho más desfachatados, empiezan a tener otros valores en sí, empiezan a preocuparse por el medio ambiente, por arreglar todas las macanas que las otras generaciones habían realizado. Son emprendedores, muy emprendedores,
no se manejan con un sistema verticalista de mandatos, sino que prefieren ser los dueños de su propia empresa, son creativos, y ellos ya no luchan por la diversidad ni la aceptan, ya la viven a la diversidad. Es parte de su vida la diversidad. Entonces, tienen una mirada absolutamente diferente. Ya para ellos, igual que para los centennials, los términos no son como nosotros que juzgamos de manera binaria entre bueno y malo. Para ellos lo que no les gusta es diferente, simplemente diferente. Pero claro, hay una colisión muy grande intergeneracional con estas distintas miradas. Y así llegamos a la última generación, la generación Z, que son multitasking. Ellos no bucean como nosotros, sino que van navegando sobre la superficie. No tienen mucha profundidad, pero abarcan muchísimos temas. Tienen disponible absolutamente la información. A partir de la generación Y ya tienen disponible la información. Y esto es un dato no menor. Es decir, la disponibilidad de la información, hay un quiebre muy grande, y por eso es que Enrique Barico habla de que no hay una revolución digital. Barico va más allá y dice que hay una mutación de la raza humana y estamos frente al nacimiento de una nueva civilización. Y no es una cuestión de ciencia ficción. Ahora vamos a reflexionar sobre algunas cuestiones que Barico propone para que pensemos esto. Simplemente voy a terminar con la generación Z. Es una generación que es capaz de hacer los deberes, las tareas o cualquier otra actividad, mientras interactúa con el celular, mientras que va escuchando un podcast, mientras que toma algunas anotaciones en su teléfono inteligente. Esta posibilidad que tienen de aprender de manera distinta, de aprender a través del aprendizaje ubicuo, es decir, un aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. En este momento estamos saliendo por YouTube, y de repente esto va a quedar grabado y cualquiera lo va a poder ver en el momento que quiera, no necesariamente de manera sincrónica. Entonces, ellos también tienen otras formas de aprendizaje, otra exploración de saberes. Pero sí son extremadamente ansiosos. Es todo para allá. ¿Y cuánto hay de responsabilidad en nosotros de esto? Pregunto. Y pregunto esto porque muchas veces nosotros somos los que les hemos anticipado el deseo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cosas materiales que ni siquiera habían demandado, nosotros se las proveíamos. Por ejemplo, nosotros creemos que regalarle el último celular a los chicos, de repente sin que nos lo pidan, si nos piden un celular, regalamos el último. Entonces no tiene ni siquiera la posibilidad de desearlo a eso. Para los que somos un poco más grandes, y el acceso a determinados bienes materiales era mucho más costoso, uno deseaba lo que quería. Y en ese deseo también ya lo disfrutaba anticipadamente. Y cuando le llegaba, uno podía explorarlo con una curiosidad, con un asombro y con un deseo, que hoy por ahí los chicos no tienen porque normalizan estas cuestiones. Entonces también, digamos, tendremos que hacernos cargo de este acostumbramiento a lo fácil y de esta ansiedad desmesurada que por ahí tienen.
Y les decía y les anticipaba algo, no sé cómo estoy con el tiempo, ya estoy excediéndome un poco en el tiempo. Les decía que Barico nos propone algo para que pensemos que es muy interesante. Él dice que no se trata de una revolución digital. Y primero no se trata de una revolución, porque además la revolución implica un cambio abrupto. Y este cambio ha sido paulatino, sostenido, lento, casi imperceptible muchas veces. Y fíjense, los voy a desafiar a algo. Díganme, de todas las aplicaciones que yo les planteo acá para que ustedes puedan con una lapicera imaginaria tildar, ¿cuántas usan comúnmente? Muchas, ¿no? Pero fíjense que además de esto, el análisis que hace Barico es, pero esta revolución digital que él considera que no es tal, ¿no será una mutación? ¿No estaremos mutando? ¿No estaremos dejando atrás, no estaremos cambiando la piel del viejo mundo, de la vieja civilización, para afrontar una nueva? Una civilización que tiene paradigmas totalmente diferentes a los paradigmas que emergieron en la época del renacentismo, por ejemplo. Pensar que ese mundo que ya no existe, o mejor dicho, que se está desdibujando cada vez más, está dando lugar a un mundo absolutamente nuevo, con reglas distintas, con lenguajes distintos, con aprendizajes distintos, con valores distintos. Entonces, nosotros no estamos también mutando. ¿Cuánta parte nuestra hay en esta mutación? ¿Cuánto, sin darnos cuenta, empezamos a transitar, o qué parte, sin darnos cuenta, empezamos a transitar de este nuevo mundo? Y Barico dice, realmente esta mutación fue originada por un segmento de personas que eran considerados como frikis en su generación. Y estoy hablando de inclusive baby boomers, de Steve Jobs, de Bezos, obviamente de Bill Gates. Gente que de repente comenzó una movida que después se fue plasmando, enriqueciendo a través del trayecto, y hay ciertos puntos que son determinantes. Fíjense que en este trayecto también empezamos a transitar o a descubrir cosas que hoy naturalizamos terriblemente, que hace 40 años atrás eran impensadas. El nacimiento de la web es de principios de los 90, no estamos hablando de hace 60, 70 años atrás. Y la web nos conectó el mundo, en definitiva. Y a través de esta mutación, de este cambio de lo analógico a lo digital, Barico dice, se revolucionaron también todos los mercados. Y se rompieron estructuras que veníamos conservando en el viejo mundo como intocables. ¿Qué pasó? Y fíjense, ¿a dónde se atacó? Se atacó la intermediación, por ejemplo. Les vuelvo a mostrar la diapositiva anterior. Fíjense, acá, sin ir más lejos. Airbnb, Uber. Del productor al consumidor, directamente. Los segmentos intermedios desaparecieron. Es más, si nos ponemos a pensar hoy en plataformas como, no sé, Mercado Libre o eBay, o la misma Amazon, por supuesto, vamos a ver que hasta los grandes comercios nacionales, en nuestro caso, también transitan por ese lado. ¿Podemos ignorar todo esto? ¿Podemos ignorar el mundo GANFAM? Mientras más gastemos las energías resistiendo
a esa mutación, más costo vamos a pagar. Y él, Barico lo representa, y con esto ya voy a ir cerrando, lo representa de una manera genial. Dice que la vértebra cero es el paso de, lo llama futbolín, al metegol, del futbolín o metegol al videojuego de invasor del espacio. Fíjense que en el metegol él sintetiza una generación, los baby boomers están ahí. Los baby boomers que en definitiva era un juego donde lo corporal estaba presente. Al juego no se le podían hacer grandes cambios, salvo de pintarle camisetas distintas a los jugadores, o cambiar la pintura del estadio. Siempre se jugaba, ¿no?, con las palmas de las manos dando fuertes golpes, con todo el cuerpo, con la visión. Los ruidos eran reales, no eran ruidos de ficción, eran ruidos legales, ruidos reales. Todo lo que pasaba era real. Y ahí pasamos luego al flipper, donde ya un vidrio nos empieza a separar de la bola, de la pelota. Y ya no empezamos, asumimos una postura corporal distinta. 2 dedos, la vista obviamente siguiendo la bola, y algún movimiento extraño de cadera para golpear, para que no se nos vaya la pelotita, o algún empuje de caderas también, como casi una mueca sensual hacia adelante. Eran lo que podíamos hacer nada más. Fíjense la limitación corporal que tenemos de ahí, del metegol al flipper. Y después pasamos al videojuego, al invasor del espacio. Y cuando pasamos al invasor del espacio ya la corporalización empezó a ser distinta. El hombre con sus 2 manos, los dedos apretando la tecla, y la mirada puesta exclusivamente en la pantalla, con sonidos absolutamente irreales. Y con la posibilidad de que ese mismo juego pudiese albergar un montón de juegos internamente. ¿Solamente con qué? Con cambiarle el chip. Esa es la preparación que Barico destaca en esto que denomina la mutación. Y él señala que si bien esta preparación del paso de lo analógico a lo digital lo refleja a través de estos 3 juegos, lo que también plasma es el espíritu del juego. Y si uno analiza hoy cómo son las aplicaciones y el diseño de los teléfonos inteligentes, es prácticamente como si estuviéramos jugando de manera permanente. Bien, creatividad. ¿Qué hacemos para agudizar un poco la creatividad en este momento, digamos, y con todo esto que venimos hablando, que es bastante frondoso? Y ahí podemos ver, o podemos reflejar el tema del océano, o los lineamientos dados por el libro del Océano Azul, ¿no? La estrategia del Océano Azul y del Océano Rojo. En el Océano Rojo está navegando absolutamente toda la competencia. Toda. Es un océano rojo porque es un océano sangriento. Tratamos de vencer a la competencia. Tratamos de ver cómo apropiarnos de la demanda que el mercado nos da, y tenemos que elegir cómo hacemos para poder conquistar ese mercado. Si bajamos los costos o nos diferenciamos de la competencia. Siempre estamos centrados en la competencia. Mientras que el Océano Azul nos plantea la libertad absoluta, la creación de nuevos espacios.
el no estar enfocado en la competencia, sino en nuestro propio producto. En crear y capturar una nueva demanda de ese mercado. Y procurar también, por supuesto, un mejor costo y una mayor diferenciación. Y fíjense lo que dice Uri Levin, que es ni más ni menos que uno de los creadores de Waze. Él dice, no hay que enamorarse del problema. Perdón, no hay que enamorarse de la solución, hay que enamorarse del problema. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos foco en las soluciones nada más? ¿Cuánto a veces destinamos de nuestro tiempo a encontrar soluciones? Primero tenemos que explorar el problema, agotarlo, porque de esta exploración del problema va a surgir seguramente la solución. Y él dice que una de las cuestiones del éxito de su aplicación tenía que ver con el problema de la falta de información actualizada del tránsito, de las rutas. Y dice, ese problema fue que derivó en la solución. Hicieron una app donde además la gente participa. Este empoderamiento que la posibilidad de socializar la información nos dio. Y esto llegó con la era digital. El cambio de elite. Ya no, la elite dominante la elite dominante del viejo mundo está sin brújula, porque precisamente le rompieron la intermediación y además le socializaron el saber. Y estas dos cuestiones, que antes eran un símbolo de poder, quedaron desordenadas. Y la gente empoderada empezó a participar más. Esa posibilidad es bien aprovechada por la gente que transitó o lidera este segmento de mutación, porque es un trabajo que hacen o resultados que logran de un trabajo y de una participación de la gente muy genuina y sin ninguna recompensa más que la del uso de la aplicación. Por eso las aplicaciones son gratis. Están puestas a disposición, pero de ahí obviamente se recogen todos los datos que la misma gente provee. Pensemos en cómo hoy se estructura también el saber y los conocimientos. Pensemos en Wikipedia, que es la enciclopedia quizás más solicitada en cuanto a definiciones o a saberes, y es una enciclopedia que está creada por todos y todas. Entonces, pensemos también en cómo vamos a hacer para obtener del cliente el mejor rendimiento con su participación. Yo pensaba, por ejemplo, en esto que decíamos anteriormente, ¿qué mejor que una buena historia que nos escribe un cliente para poder vender su casa? Una historia que, ¿quién mejor que él la conoce a la casa? ¿Quién mejor que él que nos pueda dar los datos suficientes como para que nosotros podamos elaborar el formato de venta en cuanto a lo publicitario? Y encontré algo que es sensacional para poder mostrarles esto. Un video que se hizo viral hace un tiempo, donde alguien vende su vehículo. Fíjense, este es un nativo digital con un celular, y en esto también tenemos que tener presente, tenemos que tener presente esto. Todo aquello que podamos pensar tiene que pasar por el celular. Aquello que no pasa por el teléfono inteligente, entonces no existe en el mundo. La inmediatez que nos da el teléfono inteligente, la llegada, la permeabilidad, es increíble. Si estamos fuera de ese segmento, entonces vamos a tener problemas. Seguramente porque no estamos acompañando esta lectura. Fíjense. Mírame bien.
Soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiese podido conocer. Mirá, acá adentro los vi reírse, los vi enojarse, los vi mirarse cuando puse algún tema de esos que se hicieron para que las parejas se miren. Y ahora que pasaron 114.000 kilómetros de todo, me quieren ofrecer al mejor postor. No los critico, si pudiera a veces yo los vendería a ellos. Pero son momentos de cambios y hay que saber adaptarse. Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventanilla. La cosa es que hace poco, alguien le dijo a mi dueño, diésel 1.9, este auto se vende solo. Y mi dueño le tomó la palabra. Así que acá estoy, vendiéndome solo. Pero va a ser a mi manera, es decir, con la verdad. Por ejemplo, es cierto que alguna vez me costó arrancar. ¿Y qué? ¿A vos nunca te costó arrancar? ¿O todos los lunes llegás al laburo desbordante de alegría? Otra cosa, tengo nada más que 71 caballos de fuerza. Pero cuando viajemos vas a ver que son 71 leones. Igual ya sé, querés venir con tu mecánico de confianza. Te tengo una noticia. Las palabras mecánico y confianza son la mayor contradicción de este mundo. Pero si querés, tráelo. Es más, trae a todos. Trae al chino de tu cuadra, al gallego de la fábrica de pastas y al tano del corralón. Porque cuando me vean van a decir, genial, buen auto. Y con la rebaja que te van a hacer, te jugás al 591 y en una de esas te sale gratis. Pero no te olvides de algo importante, la vida no es solo buenos negocios. Son todas esas buenas historias que viviste, y las mejores, las que todavía no llegan, amigo. Perdóname, es que me pongo nostálgico y medio pelotudo. Será que ya tengo 11 años, pero no es para tanto. Pensá que un año del auto equivalen a 5 del ser humano, y a 8 del mecánico. Además, ya lo dice esa frase, los jóvenes corren más rápido, pero los viejos conocen el camino. Para ir cerrando, si me llevas, nos vamos a llevar bien. Y si alguna vez vos también te sentiste usado, entonces nos tenemos que conocer. Será que más que un conductor, estoy buscando un acompañante. Pero vos hacés lo que sientas. Después de todo, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 206 y en el 2000 también. Genial. Esto no lo hizo ni Agulla y Bachetti, ni ninguna empresa publicitaria. Lo hizo un millennials con su celular, con alguna aplicación para editar video, con su creatividad. Y lo publicitó a través de su red social. ¿Qué más? ¿Qué más pedir? Entonces, digo, si esta mutación implica un lenguaje nuevo, una comunicación nueva, un modo de pensar nuevo, aprendizajes, valores, esto de lo que veníamos hablando a lo largo de la charla. ¿Qué queremos salvar del viejo mundo? Y seguramente algunas cosas vamos a querer salvarlas, como los libros que se han salvado hasta ahora. Vaya a saber por qué extraña casualidad se han salvado y gracias a Dios que se salvaron. Pero, ¿qué más queremos salvar? Lo que vayamos a querer salvar, bueno, concentremos nuestras energías en tratar de salvar algo que pueda servirnos en el nuevo mundo. Pero concentremos las energías para eso y no para resistirnos al cambio. Porque la resistencia al cambio lo único que nos va a hacer es terminar agotándonos. Porque lamentablemente el cambio es inevitable, pero el crecimiento es optativo. Les agradezco muchísimo por su atención. Cuando nosotros solemos pedir que nos presten atención, lo hacemos con una intención, con la intención de enriquecerles esa atención. Y para tener una atención sostenida, debe haber un interés. Esto es como el mercado financiero. La atención sería un plazo fijo que me tiene, para que yo lo ponga a disposición del otro, me tiene que dar intereses. Espero que esa atención, que ahora se las devuelvo, se haya visto enriquecida
y que alguna otra vez que se las pida puedan confiar en mí para depositarla nuevamente. Les agradezco muchísimo al colegio, al instituto, a la gente que siguió estas reflexiones por videoconferencia y a aquellos que lo hicieron también por YouTube. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahora me toca un momento que realmente quiero compensarlo de alguna manera. Tengo que despedirme de mis amigos de YouTube, pero con una promesa. Pronto, muy pronto, lo vamos a tratar de traer a Pablo para que continúe con esta fórmula en la que realmente nos despierta todo el interés, no solamente para seguir superando una pandemia, sino para seguir superándonos en la vida. Les agradezco muchísimo a toda la gente que nos ha seguido por YouTube. Seguramente vamos a seguir en comunicación con ustedes. En nombre del Colegio de Martilleros, del Departamento Judicial de La Plata, la Asociación de Martilleros y las demás asociaciones de la provincia que nos acompañan, le damos el agradecimiento al doctor, profesor, amigo y escritor Pablo Lasati, y nos comprometemos con toda la gente que nos ha seguido por YouTube a pronto, muy pronto, tenerlo nuevamente a Pablo. Muchas gracias, buenas tardes.